Y pues te iba a comentar cómo fue el tema de los reemplazos, Mm, porque la División Azul va a estar en combate, como estás diciendo, desde que llega al frente hasta ujú, febrero, marzo, abril del 42, que siguen esta ofensiva rusa hasta que más o menos ya se para la cosa. ¿Cómo ujú, se produce estos reemplazos? ujú. Porque la División Azul se va a quedar como una de las divisiones más potentes en el grupo Sí, norte, ya que los alemanes, de cara a la ofensiva del 42, van a bajar el número de batallones del resto de divisiones del ujú, grupo de ejércitos norte y centro, pero la División Azul los va a mantener. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar? Si en España sigue habiendo mucha gente con ánimo de enrolarse en la División Azul para cubrir bajas, ahora que ya han empezado a llegar noticias de que no va a ser coser y cantar y de que muchos están muriendo y demás. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es este sí. proceso? Mira, de hecho, cuando puedes imaginarte en una unidad de ese tamaño, hay un Mm, trasiego constante de gente. Ya en Grafenberg se envía gente de vuelta a España y llega gente a la unidad, ¿eh? ujú. Unidades que han quedado, por ejemplo, elementos que han quedado atrás. Por ejemplo, ¿qué te digo? Ya sale la división azul andando hacia el frente y llega la banda de música. La banda de música que llega de Alemania, porque como no se considera urgencia, llega a Alemania en esa época, ¿no? O llega el contingente de gente que se envía para crear hospitales de retaguardia, ¿no? De vuelta a España, desde Grafenberg, se enviaron unas 300 personas. No por nada, porque, tío, pero tú cómo has conseguido pasar los análisis médicos si tienes unos pálpitos de corazón que te vas a morir. Sí. Vale, de vuelta a España, ¿no? En las marchas pasa lo mismo. 30 kilómetros al día con 30 kilos en la espalda, casi hay 400 personas que las devuelven a España. Dicen, mire, chaval, tú aquí no puedes estar, ¿no? Sí, sí. Entonces, y se van enviando algunos pequeños contingentes. Pero es en enero del 42 cuando sale por fin un contingente gordo, ¿no? No son este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, las bajas son tremendas. Y en una unidad de infantería, tú dices, 18.000 hombres, hay 4.000 bajas, vamos a decir, ¿no? Enfermos, tal, tal. Dices, coño, tío, oye, no me jodas, que aún quedan 14.000 más, ¿no? Atentos. Es que esos 4.000 hombres son en la infantería. Las unidades de transporte no tienen esas bajas. La compañía de panificación no tiene esas bajas. Las unidades de seguridad no tienen esas bajas, ¿no? Es la infantería. Entonces, ¿cómo cubrir esas bajas? Bueno, se empieza a hacer vaciado de unidades, ¿no? El grupo de transporte. El grupo de transporte tenía 8 unidades con entidad compañía llamadas columnas. Dicen, bueno, estamos en un frente estático. No hace falta. Vale, bum, 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 empiezan a bombear gente del grupo de transporte para mandarlo a la infantería, ¿no? Pero sigue habiendo muchísimas bajas, ¿no? Por las enfermedades, por la desnutrición, Sí. por todo este tipo de historias, ¿no? Entonces hay que enviar a gente. Y al principio se tiran de los listados que han quedado de reserva. Vamos a ver, señores, sale en la prensa local, señores tal a tal, que se realizaron en el se presenten en la jefatura. Aquí ya vemos un fenómeno significativo, lo que te decía antes. Si eres la persona que niega que el junio del 41 hubo 5 veces más voluntarios que hace falta, es que te engañas a ti mismo. Pero atentos, cuando en diciembre dicen, los que quieren ir a Rusia, que están apuntados en la lista de espera, que se presenten. Muchos ya no se presentan. Y muchos se presentan, dicen, no, es que mira, ya ahora me viene mal, tal y cual. Pero bueno, se forman 4 unidades sucesivamente, con gente que está apuntada ya al año 41, ¿eh? Les han dicho que se presenten, y muchos se presentan y otros se escaquean, ¿mm? Estas unidades se van, juntando en San Sebastián, y desde San Sebastián los mandan a Rusia, ¿eh? Esos 4 primeros batallones en marcha, que aún no se llaman así, no se llaman batallones en marcha, son los que llegan salen de España en enero y febrero y llegan a Rusia entre febrero y marzo del 42, ¿no? En total suponen aproximadamente unos 3.000 hombres, estos 4 batallones. Bueno, pues ya te da para cubrir bastantes bajas de la infantería, ¿eh? Ya puedes decir. Sí, sí. Pero, pero siguen las maniobras políticas. Y
pese a los contratiempos que ha tenido el plan alemán y que ya la cosa no es tan optimista y que ya Estados Unidos ha entrado en guerra, que es un hecho importantísimo, Varela sigue pensando que la División Azul es demasiado azul. Muchísimos, después van a decir que solo entran los falangistas, mentira. Muchísima gente en España sigue convencido de la victoria alemana. Bueno, dirán ustedes, pero ¿qué banda de fanáticos serían esos tíos? No, no, eran gente que había visto los hechos casi increíbles. Es que lo que ocurre en el año 39 con las operaciones de la Wehrmacht es una cosa mítica. ¿Cómo pueden hacer esto? Entonces dicen, bueno, sí, cierto, han tenido un contratiempo este invierno del 41, pero la guerra del año 42 la gana. Entonces Varela sigue pensando en traerse de España a los combatientes que están allí, que son para él muy falangistas, y mandar una división compuesta por militares. Él busca a un general de su agrado, general Esteban Infantes, y dice, organiza una división. Y este señor se pone a organizar lo que se llamó la Segunda División Azul. Atentos, se reabre la recluta, no se tira de las listas anteriores. Se reabre la recluta. A ver, ¿quién quiere alistarse? Y se pregunta en los regimientos y se convoca a través de las jefaturas de milicias. Buah, la cifra es Pero una pregunta, Carlos, pero ¿se pregunta solo dentro del ejército o a nivel No, general no, de no, no, España? no, no. No, porque para su desgracia, para su desconsuelo, Varela ve enseguida que con los que van a salir del ejército no tiene suficientes. Tampoco. Vale, vale. Entonces pide también que envíen gente de milicias, ¿no? Pero repito, se abre el proceso de reclutamiento otra vez. Y ahí están los documentos. Es que los documentos están ahí. No hay que inventarse nada. Son 70.000 personas las que se ofrecen voluntarios como en julio del 41. No, no. Pero sí que hay 25.000. Claro, son 5 veces Sí, da. menos. Sí, sí, da. Pero te da. O Da. sea, en marzo, cuando se crea esta recluta, el proceso de recluta para esta segunda división, lo que los documentos nos dicen es que hay muchísimo menos gente, pero sigue sobrando gente. Entonces, esta gente ya se forma en lo que ahora sí se llaman ya batallones en marcha. El primero de estos batallones de esta segunda división es el que de España sale como quinto batallón en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de Varela es, llega un batallón español, allí nuevo, un batallón de infantería, se vuelve un batallón de infantería de Rusia. Llega una compañía de sanidad, se vuelve una compañía de sanidad. Pero el general Muñoz Grandes dice, ¿estáis tontos o qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Es que no habéis visto que esto es una guerra muy seria? Aquí yo no voy a cambiar bisoños por veteranos. Yo cada batallón que me llegue lo disuelvo y cojo esta compañía que tiene 50 bajas, 50 hombres. Esta tiene 30 bajas, pues 30 hombres. ¿Esta Sí, no tiene sí. baja? Pues ningún hombre. Entonces, Va la parcheando, sí. segunda división aborta desde antes de nacer, porque conforme van llegando los efectivos a Rusia, lo que hace Jerónimo Fernández, con toda la lógica del mundo, es impecablemente realista. Lo que hace es disolver los batallones e ir cubriendo primero bajas, pero sobre todo, dice, vamos a ver, va a haber otra campaña este verano. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues depurar. ¿Depurar a qué me refiero? El entusiasmo ha sido tan grande el año 41 que se han colado muchas personas que no tienen la fortaleza física suficiente, o gente que están con una edad superior a la de vida. O atentos, es que se han colado chicos de 16 años. Chicos que parecen tiarrones y cuando han llegado a Rusia dicen, pero me cago en la puta, si este chaval tiene 16 años. Lo saben porque su madre ha escrito una carta y digo, ¿cómo está mi hijo ahí? ¿No? El tío ha falsificado todo lo que tiene que falsificar y se ha ido a Rusia sin que su madre le autorice, ¿no? Pero claro, decir, bueno, pues si es que esta señora tiene razón, en cuanto podamos lo devolvemos. Entonces, se empieza a establecer categorías de gente que va a volver. Alguna categoría te puedes chocar. Por ejemplo, se selecciona para que vuelvan estudiantes universitarios, que están en un cierto nivel de la carrera. Claro, es que había habido tal entusiasmo loco el año 45 que se habían apuntado 4.000 universitarios. 41. 4.000 universitarios y bachilleres, ¿de acuerdo? Entonces dirás, pues no es tanto. Hombre,
no es tanto en un momento como la España actual, donde en la universidad van, pues, todo el mundo, todo hijo de vecinos, si quiere va a la universidad, ¿no? O si tiene cualidades. El año 41, 4 universitarios es una más impresionante de la Universidad Española. Y llega un momento que dicen, tío, es que no podemos prescindir de tanto ingeniero, de tanto médico, de tanto... O sea, tú ves unidades, yo qué sé. Yo estaba hace poco trabajando con el diario de un artillero. Tenías el que apuntaba con el gonómetro era ingeniero de caminos, pero es que el que cargaba la pieza era médico. Dice, pero tío, ¿qué hacemos? No podemos derrochar esa gente. Esta gente que vuelva, que vaya gente, digamos, más normal, ¿no? Porque para formar un ingeniero de caminos, España ha invertido un presupuesto tremendo en dinero para darle a este tío una educación. Tú no puedes, incluso en términos militares es una locura. ¿Qué hacen todos los ejércitos del mundo con la gente que es ingeniero de caminos, o médico, o economista, o arquitecto? Si lo formas como soldado, lo formas como oficial de la reserva, para dar el rendimiento a su capacidad intelectual, ¿no? Y aquí están cargando una pieza. No, Que es no, una de cosa... hecho, en el ejército actual de España hay facilidad para ese tipo de carreras poder entrar ya directamente al Claro, ejército, sí, sí, sí. porque ya la formación ya la lleva. En todos los ejércitos del mundo, la gente que tiene esta formación, te lo digo porque es una de las categorías de las que primero se piden. Dice, vamos a ver, cierta gente, los tíos que estén en un quinto de carrera, no me jodas, tío, no me jodas, que vuelvan a España y que terminen la carrera y se titulen, que es lo que necesita España en este momento, ¿no? Pero empiezan a elaborar categorías. Mayores de edad, menores de edad. Ujú. Otra categoría es, por ejemplo, la gente que ya tiene un hermano que ha muerto, ¿eh? Como muchas veces el alistamiento tenía que ver con las circunstancias familiares que había pasado una familia en determinado momento durante el gobierno del Frente Popular, Sí. pues se daban casos alucinantes de ver que se habían alistado 5 hermanos. Cierto, alguien con un poquito de sentido común en las oficinas de reclutamiento ha dicho, "Oye, ¿dónde vais?". Y de los 5, a 3 los había dejado en casa. No hagáis el gilipollas, ¿no? O con que vayan 2, sobran. Pero uno ha muerto. Entonces dicen, tío, no me jodas, este tío, pues que su hermano vuelva, ¿no? Entonces, a partir del 5.º batallón en marcha, estos efectivos que llegan con la idea de relevar en bloque a otras unidades, lo que hacen allí es, se les disuelve, se les distribuye tal, y se va repatriando gente en función de ciertas categorías, ¿no? Entonces, claro, Vale. esta gente llega y se encuentra ya con que va a unidades donde hay un número importante de veteranos que son capaces de... Pero, de nuevo, vuelve a aparecer la leyenda, cómo no, siempre hay una leyenda. Este sistema se utilizó, es que es muy gracioso, este sistema se utilizó también con el componente aéreo español, la Escuadrilla Azul, ¿no? La primera Escuadrilla Azul va en bloque y se vuelve en bloque. Y cuando va la segunda, allí nadie sabe nada de protocolos alemanes de funcionamiento, ni nada. Todo tienes que estar detrás de un alemán. Oiga, ¿y esto cómo? Oiga, ¿y esto? Total, que el que manda la segunda escuadrilla, que es Julio Salvador, dice, no, vamos a hacer a gilipollas. Cuando se produzca el relevo, yo mando a 2/3 de la escuadrilla de vuelta a España y 1/3 se queda aquí. Y de la escuadrilla entrante vienen 2/3 y otro tercio queda para incorporarse más tarde, ¿no? De tal manera que el relevo, cuando se produce el Claro, relevo, claro. lo que llega a Rusia son 2/3 de la tercera escuadrilla azul. Bueno, pues hay autores que dicen, la prueba de que faltaban voluntarios es que en vez de mandar una escuadrilla completa, mandan 2/3. Virgen Santa, si eso está Que escrito en 50.000 libros, es para que sea un relevo escalonado, de tal manera que cuando llegan los últimos, oye, ¿esto cómo se hace? No tienes que sí, ir sí. detrás del alemán como un gilipollas. ¿Me lo explicas? No, un compañero tuyo te dice, mira, esto es así, 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 porque ya tiene la veteranía, ¿no? Aquí ocurre lo mismo en la División Azul. Este sistema funcionó fabulosamente. Los tíos llegaban ya a unidades constituidas y te encontrabas con un montón de veteranos y decían, chaval, esto se hace así, esto se hace así, tienes que tener esta precaución para arriba, para abajo. Con lo cual se da este fenómeno que tú acabas de decir al instante, y es que la División Azul va a tener 2 características. La primera, en toda la operación de invierno del 42,
todos los ataques rusos de enero, febrero, marzo del 42, ninguno perfora ni 1 milímetro de las líneas españolas. Repito, ni 1 milímetro. Segundo, la División Azul incluso manda a elementos suyos en ayuda de unidades alemanas que están en apuros. El caso más famoso es de la compañía de Sí, esquiadores sí, que sí. cruza el lago Ilmen. Es una cosa que a los alemanes les deja boquiabiertos. Pero no es el único caso, ¿eh? Es casi más tan sangriento, porque la compañía de esquiadores tuvo muchísimas bajas por congelación. Pero, por ejemplo, cuando los alemanes están a punto de perder Teremets y le piden a un batallón español que les ayude al contraataque, tiene más bajas por fuego enemigo el batallón que combate en Teremets que los del lago Ilmen. ¿Eh? De tal manera que ese batallón le van a dar la medalla militar colectiva. ¿Eh? Había intervenido en todas las operaciones de la cabeza de puente. En Sid no había estado en Posad. Y todo el mundo piensa que cuando le dan la medalla militar colectiva es por esos combates al este del Bojov. No, no. Se lo dan por esta operación que hacen cuando contraatacan en Teremets para impedir que los rusos sigan penetrando por un sector alemán. ¿Eh? Las bajas son tremendas, una cosa horrorosa, pero se frena el avance. Entonces, dicen los alemanes, coño, estos tíos no han perdido ni 1 milímetro. B, cada vez que les hemos dicho venir aquí, han ido y se han jugado al tipo. Esto, como siempre ocurre, muchos españoles dicen, qué cabrones, nos mandan otro más complicado. Nos están usando como carne de cañón, ¿no? Nos usan como carne de cañón, nos usan porque es que no hay otro recurso para frenar estas operaciones soviéticas, ¿no? Y además, a partir de marzo, llegan tantos hombres que permiten no solamente cubrir bajas, sino además devolver efectivos por relevo, ¿no? Relevar Ujú. efectivos, ¿no? Con lo cual, resulta que numéricamente la División Azul es la más fuerte de todo el grupo de ejércitos del norte. Sí. No, no, y esto también lo pones en tu libro, pones una tabla en el que pones las 38 divisiones que llegó a tener el Grupo de Ejército del Norte en todo su recorrido, desde junio del 41 hasta que es, derrotado, y cómo la División Azul al final está de las últimas en bajas, o sea, que no fue utilizada Sí. como carne de cañón, No, porque no, hubo para nada. divisiones alemanas que Sí, sufrieron sí, 3 sí, y sí, 4 sí. veces más de bajas, pero bueno, Sí, sí, sí. Ese es simplemente un un dato. ese es un esa es otra de las innumerables leyendas urbanas. Sí, Lo sí. usaban como carne de cañón. Y bueno, si eso es así, se tiene que ver en los datos, ¿no? Muy bien, entonces ese es un documento alemán, como te has dicho, me llevó su tarea, su investigación, porque este documento alemán Fu. originalmente pone las unidades y los muertos. Pero claro, no es lo mismo llevar 10 meses en el frente que 25 meses. Entonces, Claro. lo que hice fue una a una esas divisiones, ver desde cuándo estaban operando en el frente. Y dividías el número total de muertos por los meses que llevan en el frente del este, en el frente del grupo de ejércitos norte. Sí. Y eso me daba una cifra que me permitió hacer ese listado que tú acabas de citar, ¿no? Y ves que efectivamente la división azul es de las que menos bajas tiene, en proporción. Claro, esto también da lugar, no te puedes ir más como es inevitable. Oh, claro, no se fiaban de ella. Y Es que le todo ponían, tiene sí. Y no le ponían en ningún sitio complicado. No, no. Vamos a ver. Lo que pasa es que mm, hay que saber un poco cómo opera un ejército real, ¿no? Cuando un ejército está operando y tiene una división, sufre un ataque, se le pide a las unidades vecinas o no tan vecinas que manden unidades de refuerzo. Mándame un batallón que lo voy a agregar, mándame una batería que lo voy a agregar. Vale, muy bien. Entonces, a la División Azul se le hace esto en varias ocasiones, bastantes ocasiones. Pero en general los alemanes procuran no hacerlo. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque esto es la guerra. Me explico. En la guerra, cuando tú estás operando, te están disparando y tú avanzas o estás combatiendo, le haces fuego a todo lo que se menee. Si tú ves a alguien, si tú oyes un ruido y no identificas el idioma como el tuyo, te puedes disparar como un loco. Esto que se llama fuego amigo. Entonces, efectivamente, en todas las operaciones en las cuales intervienen tropas alemanas y no alemanas, lo tienen perfectamente calculado.
hay un montón de bajas por fuego amigo, porque los alemanes les disparan a sus aliados o sus aliados les disparan a ellos, porque es así. Es que en la guerra, cuando están disparando por todas partes, tú ves un tío y dices: dice: "Hostia, este tío no es de Cádiz". Pa, 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 y le dan fuego. Entonces, tiene menos bajas por esa sencilla razón. Los alemanes, siempre que procuraban, siempre que podían, no le pedían a la división que enviara unidades de choque para cubrir huecos en sectores amenazados, porque conocían este problema de del baja por fuego amigo, ¿no? Lo hicieron de todas maneras, ¿eh? Me refiero, la operación más sangrienta de la División Azul es cuando los envían a combatir al segundo batallón del 2 y 9, justamente el mismo batallón, pero un año después, en enero del 43, a los altos de Sillavino. El batallón entra en línea con 550 hombres y vuelve a la semana con 20. Ciertamente, igual vamos, no todas fueron por fuego amigo, ni mucho menos. Fue una operación durísima. O sea, que sí que los enviaron a veces a cubrir estos huecos, estos lugares de máximo peligro. Pero procuraban no hacerlo por este problema Sí, de idioma. O sea, pero es que sí, eso sí. lo hacían lo mismo con los rumanos. Manstein siempre procuraba, decía: "¿Por qué no mezcla Manstein una división rumana, una división alemana?". Dice: "No, es que nos matamos entre nosotros". Y ponía una división, los rumanos, un cuerpo por aquí y los alemanes otro cuerpo por allá, para que hubiera menos el mínimo incidente de ese tipo, ¿no? Si no, lo que habrían hecho con los italianos, con los húngaros, es unidad italiana, unidad alemana, unidad italiana, unidad alemana, unidad húngara, unidad alemana, para darle más consistencia al frente, que eso Sí, parece ser un poco no, es curioso, no ocurre eso. Entonces, la razón por la cual ves que es de las que tienen menos bajas es porque a la División Azul, siempre que tienen una opción distinta, pueden tirar de un batallón alemán, no le piden a la división que mande un batallón suyo a un hueco, por este problema. Y eso hace que, comparativamente, el número de bajas sea sí. poco, por así decirlo, ¿eh? La lista es súper elocuente. Sí, 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 se está. De que les utilicen, que se les emplee como carne de cañón, es posiblemente la mayor de las leyendas. En absoluto, nunca. Pero merece la pena Aunque precisa. aunque los españoles lo creían, ¿eh? Te No, lo que puedo claro, asegurar. siempre. Me Pero refiero a merece la pena, los divisioneros se lo creían así. que merece la pena informarse y Sí, sí. en tu libro se puede hacer y ya, pues, dejar estos mitos, estas medias verdades, este pensamiento que no es así y demás. Pero bueno.